Un saludo para todos ustedes, hermanos, en esta tarde. Es sábado, perdón, viernes 31 de agosto del 2018 y tengo las 7:10. La batería se descargó, por eso tuve que entrar otra vez. Bueno, hoy día vamos a hacer un tema que está relacionado a todas las cartas que hemos hecho, hemos estudiado, y es referente al apóstol Pablo, su ministerio y sus viajes. ¿Por qué es importante Pablo? Bueno, porque Pablo ha escrito la mayoría de las cartas del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento. 13 cartas, más aquellas cartas que él escribió que se perdieron, ya sea porque fueron quemadas, destruidas o por otra razón. Entonces llegaron a nuestra Biblia solamente 13 cartas que él escribió, que él es el autor, y que son cartas dirigidas a iglesias locales en el Asia, como también a personas, como es el caso de Timoteo, Tito, Filemón. Y bueno, vamos a nosotros entonces a estudiar parte de su vida para entender quién es Pablo, ¿no? ¿Quién es Pablo y por qué él es tan importante dentro de la doctrina cristiana? Y bueno, hay mucho que aprender del apóstol Pablo, mucho que aprender. Y quiero que tengan su Biblia en la mano porque ya que es la vida de Pablo, no lo vamos a terminar todo, número uno, porque él ha escrito bastante. En una hora no puedo hacerlo todo porque es mucho. Su vida, sus experiencias, su ministerio, sus enseñanzas, sus viajes. Todo eso nos ayuda a entender el porqué de sus cartas. Recuerde que nuestra doctrina, nuestra fe, usted es cristiano, yo soy cristiano, ya sea católico romano, ortodoxo, griego, protestante, reformado, evangélico, inclusive las sectas. Todos dicen que creen en la Biblia, todos dicen estudiar la Biblia de una u otra forma, y dentro de esa idea de estudiar la Biblia, las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento es central, porque Pablo desarrolla toda la doctrina cristiana. Pedro escribió, dice, 2 cartas. Juan escribió, pero son cartas pequeñas. A Juan tiene la primera, la segunda, la tercera carta. Tercera es pequeña. Está Santiago, está Judas y el autor de Hebreos, donde hay un debate en cuanto a que si fue escrito por Pablo o por Apolo o otro escritor más. Y es un poco difícil la carta de Hebreos por el estilo, por el estilo. Entonces muchos dicen posiblemente no sea Pablo, porque si es Pablo, entonces Pablo cambió todo su estilo al escribir la carta a los hebreos. Pero ese es otro punto, otro asunto. El asunto está en que las cartas que conocemos en la Biblia, que son 13, fueron escritas, a, creemos, la mayoría, por el apóstol Pablo, ¿no? Y esas cartas están a nuestra disposición en el Nuevo Testamento. Así que vamos a estudiar, vamos a leer unos pasajes y espero que sea de mucha ayuda para entender lo que estamos estudiando ahora, la segunda carta de Timoteo y otras cartas más que falta de Pablo, por ejemplo, Corintios, um, Romanos. Romanos es una teología sistemática, original, tremendo Romanos, y Tesalonicenses también. Bueno, entonces vamos a hacer una oración de inicio para que podamos nosotros uh, obtener el máximo beneficio de lo que vamos a estudiar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia.
Y bendícenos, Señor, para que podamos entender en cuanto a la vida de Pablo, sus enseñanzas y sus viajes misioneros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces voy a estar poniendo algunos puntos principales para que me estén siguiendo en cuanto a Pablo. Vamos a ver su nacimiento. Se dice que nació en el año 2, más o menos de la era cristiana. Pablo nace en Tarso. El nacimiento de Pablo ocurre en la ciudad de Tarso, a una familia israelita de la tribu de Benjamín. Eso está en el libro de Filipenses 3:5. Si ustedes saben, por ejemplo, Filipenses 3:5, voy a ver dónde está Filipenses 3:5. Capítulo 3:5 dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es lo que dice Pablo. Entonces, Pablo mismo está diciendo ahí en sus propios escritos que él fue circuncidado de acuerdo a la ley, al octavo día, que es lo que la ley manda, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Entonces sabemos que Pablo desciende de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, o sea, una persona que conocía la ley, ¿no? Fue circuncidado de acuerdo al pacto que Dios dio a Abraham. Génesis 17:12 y Levíticos 3:5. Voy a poner eso aquí para que ustedes lo vean también, ¿no? Que en cuanto a lo que fue Pablo, ¿no? Ah, tuvo entrenamiento religioso en Jerusalén. La familia de Pablo lo envía a Jerusalén para ser enseñado en una escuela rabínica farisaica. La escuela está dirigida por el conocido rabino Gamaliel. Gamaliel fue muy conocido en el primer siglo y de gran reputación en cuanto al estudio de la ley, ¿no? Entonces está en Hechos 5:34, quien personalmente enseña al futuro apóstol, ¿no? Eso lo voy a poner también ahí para que vean de lo que tiene que ver. Dice ahí, entonces vemos de que estamos hablando de un personaje central en la vida cristiana, Pablo. Cuando usted hable, por ejemplo, mucha gente va, digamos, 1 Corintios capítulo 13, del amor. Todos sabemos que es mucho poema del amor, ponen ahí el amor, corazoncitos, estoy en Facebook, lo adornan todo el amor, como que si Pablo estuviera escribiendo una poesía. Pero Pablo no tenía en mente corazoncitos, ni florecitas, ni pajaritos, ni todas esas cosas. Pablo no tenía en cuenta eso. Entonces, para entender el pensamiento de Pablo, hay que entender entonces su trasfondo cultural. Entonces fue entrenado teológicamente. Pablo era un gran teólogo, original. Pablo no tenía que leerse teologías sistemáticas como hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos que estudiar a teólogos protestantes reformados sistemáticos, uh, desde el siglo, inclusive la Reforma, a los reformadores, Lutero, Calvino, a los puritanos, a los presbiterianos, leer sus obras. A veces ni siquiera nos vamos a morir y no vamos a acabar de leer todas las obras. Eso es seguro. Puritanos escribieron cantidad de obras teológicas y no creo que haya alguien que haya dicho, bueno, yo me leí todas las obras de los puritanos. No, es imposible. Esa gente escribió tanto que cuando uno se muere, pues no ha leído ni siquiera la mitad. Pablo no había en ese tiempo esas clases de teólogos. Pablo fue justamente a la escuela de ley del gran Gamaliel, un hombre teólogo, un rabino, muy conocido, respetado, de gran reputación teológica, rabínica. Entonces Pablo se entrenó ahí. O sea, estamos hablando de un personaje que conocía la ley, no de algún neófito ignorante. ¿Ok? ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos, para entender, la palabra fariseo significa separar,
separar. El fariseísmo era una importante escuela de pensamiento, secta de los judíos, popular en el tiempo de Jesús. Eran conocidos por su rígida adhesión a la letra de la ley. Y eso está en las escrituras también. Entonces vamos a ver aquí, ahí estoy poniendo, ¿no? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿No? La palabra fariseo significa separar, bueno, dice separar. El fariseísmo es una importante escuela de pensamiento secta de los judíos. ¿Ok? Popular en el tiempo de Jesús. Ahí lo vemos Juan 7:48. Si abrimos la Biblia en uno de esos pasajes, vamos a leer Juan 7:48. Yo voy a verlo aquí. Voy a usar en este momento, tengo la versión Reina Valera. Generalmente uso la Biblia de las Américas. 7:48, tengo aquí ya la Biblia de las Américas. Dice, ¿acaso ha creído alguno en él, alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿No? Está hablando aquí los alguaciles, ¿no? Referente a Jesús. Los fariseos, claro, no, que no creían que Jesús era el Mesías de Israel por varias razones teológicas. Inclusive, importante, quiero que sepan hoy día esto. Los judíos ortodoxos actuales, ellos apelan al Nuevo Testamento, a estos pasajes, para demostrar que los fariseos del tiempo de Jesús no creían que Jesús era el Mesías. Entonces, ellos usan estos pasajes, dicen, miren, su propia Biblia dice ahí que los fariseos no creyeron que Jesús era el Mesías o el ungido de Israel. Entonces, para ellos es una prueba de que Jesús no fue el Mesías, porque ahí lo dice, ¿no? Ahí lo dice. Muy bien. Ah, otro asunto o un punto muy importante está en que Pablo estuvo también y consintiendo, promoviendo la persecución de cristianos y específicamente la muerte de Esteban. Esteban es apedreado hasta la muerte por su testimonio acerca de Jesús. Eso lo vemos en Hechos capítulo 6-7. Él es uno de los primeros diáconos nombrados por la iglesia primitiva, un celoso Saúl o Pablo, consciente y atestigua la muerte de Esteban, ¿no? Él da consentimiento, o sea, él dice, está bien, hay que matar o maten a Esteban, ¿no? Entonces lo vemos ahí en eh, Hechos 7:57-58. Vamos a ver Hechos 7, libro de Hechos 7. Al final dice, entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces vemos ahí a Saulo, que es Pablo, que estaba siendo testigo y consintiendo que maten a Esteban, que era uno de los primeros diáconos nombrados por la iglesia primitiva. Eso lo pueden ver en Hechos capítulo 6. Entonces vemos, hermanos, que cómo va el momento, la vida de Pablo en cuanto a su vida antes de ser cristiano. La conversión del Pablo, o de Saúl, no, de Saúl pasa a Pablo. Más o menos fue en el año 33, 3 años después de la muerte de Cristo, más o menos en ese tiempo, Saulo tuvo un encuentro con Cristo real. Esto está en la Biblia. Pablo mismo hace su testimonio, ¿no? En donde él narra su conversión. Pablo solicita y recibe del sumo sacerdote permiso para ir a buscar a los que creen en Jesús. Él tiene la autoridad para arrestar a cualquier que asista a una sinagoga y profese creer en el camino, o sea, el cristianismo. Los arrestados deben ser llevados a Jerusalén para su juicio y castigo. Cuando Pablo se acerca a la ciudad, de repente aparece un estallido de luz, algo luminoso que hace que se caiga de su caballo. Hechos 9:3-4. Luego escucha la voz de Jesús preguntando, ¿por qué está persiguiendo a la iglesia? Eso está en Hechos 9:4. Cegado es conducido a Damasco, donde su arrepentimiento lo lleva a ser sanado, bautizado, convertirse en cristiano y
en apóstol, ¿no? De los gentiles. Entonces es ahí cuando empieza Pablo a viajar por todo el Asia Menor, llevando el evangelio del reino a los gentiles. Y esa es una razón por la cual empieza sus cartas. Ahí estoy poniendo también su uh, parte de su conversión. Lo pueden leer en los textos que les he dado, porque está ahí en detalle, en una forma narrativa, el encuentro que Jesús tuvo con Jesús. Jesús se presenta a Pablo, Pablo lo ve y luego Jesús le dice: ¿por qué me sigues? ¿Por qué das cosas al aguijón? Porque perseguir a la iglesia, entonces, era perseguir a Cristo. Es una experiencia personal de Pablo. Ya no existen esas experiencias, claro, dentro del contexto pentecostal, ¿no? Hay innumerables experiencias de personas pentecostales donde dicen: oh, Cristo se me reveló, ¿no? O Cristo vino como un rayo de luz aquí en mi cara, ¿no? O yo le vi, o yo fui transportado en el tercer cielo, dicen, ¿no? Y muchas gentes, ¿no? Dicen que tuvieron una experiencia como la de Pablo. Bueno, la de Pablo está en las Escrituras, ¿no? Pablo mismo lo testifica, lo escribe. Fue una experiencia única, ¿no? Y necesitaba eso porque Pablo vio a Jesús, y uno de los requisitos para ser apóstol era ver a Jesús, y Pablo lo hizo porque Jesús se revela a Pablo. Entonces, los modernos dentro del pentecostalismo, carismatismo y todo lo demás, que se llaman apóstoles, apóstolas, ¿no? ¿Qué más se llaman ellas? Profetas o profetisas, visionarias, visionarios. Un poco más se van a llamar animistas, ¿no? Y espiritistas. No sería raro, pero no existe. No existe. Eso solamente es en el mundo pentecostal. El mundo pentecostal ha creado sus propias doctrinas. Entre ellos discuten y hacen. Por eso que para mí considero una reverenda pérdida de tiempo entrar en esas cosas, porque no tiene sentido. Son irrelevantes. Eso solamente tiene sentido en el aspecto pentecostal evangélico, porque es donde ahí ellos están ahí, sus debates, entre comillas. Pero es una pérdida de tiempo. Lo importante es lo que dice la Escritura. Y la Escritura, aquí en esta parte de Pablo, nos está diciendo que Jesús se presenta a él, ¿no? Es un estudio que se puede hacer más adelante para ver todos los elementos, las condiciones, inclusive el propósito y toda la naturaleza que lleva a entender cómo Jesús se presenta al apóstol Pablo. Muy bien, entonces, ¿qué más dice de Pablo? ¿No? El Sanedrín. Vamos a ver, ¿qué es el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín, o más propiamente el Gran Sanedrín, era el Consejo Supremo de los judíos, compuesto por 70 ancianos más el sumo sacerdote. El Gran Sanedrín, que se reunía diariamente en el templo de Jerusalén, tenía jurisdicción sobre asuntos religiosos. Ellos fueron los que arrestaron, juzgaron y condenaron a muerte a Jesús, ¿no? Ahí está, me puse ahí, ¿no? ¿Por qué el Sanedrín? Porque el Sanedrín, justamente como dice ahí, todos los días se reunían y ellos eran los que tenían que ver con la vida religiosa de los judíos, ¿no? Eran la autoridad de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un pasaje en Hechos 9:4, dice, vamos a ver, miren, Hechos 9 dice: Saulo, respirando todavía amenazas, estoy leyendo la versión de las Américas, muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que se encontraba algunos que pertenecían al camino, o sea, al cristianismo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén, atados, amarrados. Sucedió que mientras viajaba a Damasco,
dijo, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, al caer a la tierra y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, se te dirá qué debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, se dan cuenta cómo la experiencia que narra Lucas de Pablo es una experiencia vívida, ¿no? Es una experiencia dinámica en donde vemos drama, en donde vemos todo lo que está alrededor, testigos, vemos los efectos de la aparición de Jesús en la vida de Pablo. Y en el versículo 10 del mismo capítulo dice, había en Damasco discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, él le dijo, heme aquí, Señor. Ahora, recuerden que en este tiempo no había todavía, estamos hablando en el año 30, todavía no había ningún escrito del Nuevo Testamento. No había. Entonces, Dios se revelaba a ciertas personas, no a todos, ya sea en visiones o en sueños, Dios se revelaba de una manera así auténtica. Y como en este caso vemos, se revela a Pablo y luego se revela a Ananías. Entonces, esa es la forma como Dios hablaba a las personas de ese entonces. Y le dice ahí, y dice, levántate, ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Fíjese cómo todo eso, ¿no? Da lugar a que la comunicación era a través de visiones, hermano. Escuche, Dios, Jesús se revela a Pablo extra, diríamos, una experiencia sobrenatural, espiritual. Luego se revela a Ananías y luego le dice, ¿no? En ese momento, en una visión, le dice que Pablo está orando y ha visto a Ananías en una visión a Ananías. Entonces estamos viendo cómo Dios mismo utiliza el método de comunicación que son visiones. Ahora, por favor, hermanos, esto atañe más a pentecostales y a evangélicos. El pentecostalismo está lleno de visiones, sueños, profecías, tercer cielo, viajes al infierno, viajes al cielo, viajes a todas partes, ¿no? No es eso lo que está hablando. Esto no tiene nada que ver con experiencias pentecostales, absolutamente nada. O sea, siempre digo a los amigos evangélicos, tienen que vaciar su mente de esas nociones gnósticas que no son bíblicas, sacar todo eso, porque el pentecostalismo ha empeorado hasta cierto punto, embrutecido intelectualmente la mente de sus adherentes. Porque cuando escuchan palabras como visión, sueño, entonces inmediatamente ellos lo relacionan con las experiencias emocionales que ellos ven en su congregación cuando saltan, se dan revoltijos en el piso y comienzan a aplaudir. Eso no es lo que está pasando aquí. Esto es algo verídico. Esto lleva a un plan de Dios. Y dice en ese momento, pero el Señor le dijo, pero Ananías dijo, Señor, he oído muchas cosas de este hombre, cuanto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Testimonio, o sea, está realmente admitiendo que Pablo era conocido como un perseguidor. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Quién eran los principales sacerdotes? Era el Sanedrín. Ananías está hablando del Sanedrín. Ya puse ahí quiénes son. Ahora, Pablo también dice que una vez que fue traído a la fe de Jesús, él fue enseñado por Jesús. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 1. Si tiene ahí su Biblia, vayamos a Gálatas capítulo 1. Interesante cómo el mismo Pablo relata
lo que sucede después de su conversión. Porque mira lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículos 11, 12, 15 y 18. Dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Ahí empieza Pablo. Pablo dice que su evangelio no es del hombre, no, el origen no es del hombre. ¿Qué más dice? Dice, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado. Fíjese lo que dice Pablo, sino que lo recibí de quién? Por medio de una revelación de Jesucristo. Bien interesante porque la palabra revelación es la misma palabra que utiliza Juan en sus escritos a las 7 iglesias. Recuerde que la carta a las 7 iglesias en griego es Apocalipsis. Apocalipsis significa la revelación. Es una carta que tiene que ir a 7 iglesias. Entonces Juan lo recibió por revelación de Jesucristo. Entonces vemos aquí que Pablo recibe la misma revelación de Jesucristo. Fíjese, la misma revelación de Jesucristo, Pablo ahí mismo lo dice, lo recibí por revelación de Jesucristo porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, que perseguía desmedidamente a la iglesia de Dios, trataba de destruirla. Pero fíjese cuando dice en el versículo 15 en adelante, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, mire cómo aquí Pablo entonces ya introduciendo el concepto de gracia. Recuerde que el concepto de gracia es desarrollado por Pablo en sus 13 cartas. Pablo dice aquí, él tiene ya el concepto que su llamado es por gracia. Entonces, estamos viendo el origen de nuestra enseñanza cristiana. Y dice ahí mismo, me tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Ahora, en versículo 18 dice, entonces 3 años estuve, de 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, al hermano del Señor. Y dice más adelante, después fui a las regiones de Cilicia, pero todavía no era conocido en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solían hablar o decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Claro, el testimonio de, de Pablo, que se convirtió, que Dios lo convirtió, lo traje, y en el versículo 12, cuando lo recibí, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahora, esto es bien importante porque el versículo 12 está diciendo que la doctrina de Pablo, él lo recibió por revelación de Jesucristo. Ahora, eso tiene elementos teológicos importantes porque ningún apóstol lo enseñó. Él dice ahí, él no lo recibió de hombre. Jesús mismo le reveló el evangelio de la gracia. Entonces, si es así como él dice, sus escritos, todos los escritos de Pablo, las 13 cartas, son inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esa doctrina? Porque hay grupos ahí que dicen que solamente los evangelios tienen autoridad.
Escuchen, hay grupos mesiánicos especialmente que odian a Pablo, son herejías por si acaso, que dicen solamente las cartas de Jesús tienen autoridad, no las de Pablo, porque Pablo cambió el evangelio de Jesús, dicen ellos. Inclusive muchos modernistas dicen de que Pablo creó su propio evangelio diferente al de Jesús. Es más, algunos dicen que ni siquiera fue Pablo el que escribió las cartas, fueron varias personas y que usaron el nombre de Pablo para hacer creer que Pablo lo escribió, pero no fue Pablo. O sea, si se dan cuenta cómo el modernismo desconstruye todo lo que tiene que ver con las escrituras, pero aquí vemos, versículo 12, claramente, que lo que Pablo predicó y escribió no fue de él, no fue de los hombres, sino de Jesús. Y si Jesús le enseñó a Pablo, entonces los escritos de Pablo son inspirados por Dios y tienen la autoridad de Dios, que están al mismo nivel de la autoridad de los evangelios, de las palabras de Jesús. En otras palabras, Pablo no escribió una doctrina que él lo inventó, sino que Jesús mismo lo enseñó. Escuche bien, Pablo no inventó, él no se sentó y dijo, a ver, ¿qué voy a escribir? No, él lo recibió por revelación. Ahí mismo lo dice en ese testimonio, en esa carta, en Gálatas. Él dice, lo recibió por revelación de Jesucristo. Así como Juan en su carta a las 7 iglesias del Asia lo recibió de Jesucristo, así también Pablo lo recibió de Jesucristo. Bien interesante porque Pablo recibe la revelación de Jesús unos 30 años antes de la revelación de Apocalipsis. Entonces Pablo escribe todas las cartas de Pablo que usted ve en la Biblia, las 13 cartas, son inspiradas por el Espíritu Santo y tienen la misma autoridad que las palabras de Jesús. Así que si alguien usted lee o le dice, oh, las cartas de Pablo no son autoritarias, que él inventó, inmediatamente tiene que mostrarle Gálatas 1:12, porque dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahí está, Gálatas 1:12. Lo puede subrayar, lo puede escribir, Gálatas 1:12. Entonces, eso es muy importante para nuestra doctrina cristiana. Muchos por ahí le van a decir, Pablo contradice a Jesús, dicen ahí. Pablo inventó otro evangelio. Pablo distorsionó el evangelio. Es más, Pablo no escribió esas cartas, dicen. Fueron otros, pero usaron el nombre de Pablo. Así dice el modernismo. Otros dicen, bueno, sí escribió la mitad, pero la otra mitad no. O sea, la idea de atacar la inspiración de la Biblia es innumerable. Porque si ellos aceptan la autoridad de Dios a través de los escritos de Pablo, están en grandes problemas. Uno de los temas, por ejemplo, que hasta ahora es inclusive no solamente en círculos pentecostales, sino modernistas, es el pastorado femenino, ¿no? El pastorado femenino, ya sea en grupos pentecostales o en grupos modernistas, dicen que es bíblico y que cuando Pablo dice no permito a la mujer enseñar ni a tomar dominio con el hombre, él no lo escribió, dice. Dice, Pablo nunca hubiera escrito eso, dice. Alguien, dice, escribió esa parte porque no es Pablo que escribió, dice. Otros dicen, bueno, sí fue Pablo, pero Pablo era uno que odiaba a la mujer. Así decían, Pablo odiaba a la mujer. Entonces Pablo le escribió. Otros dicen, bueno, no fue ni Pablo absolutamente, fueron simplemente gnósticos. Y nunca vamos a saber los que ellos escribieron. O sea, lo dicen para justificar el pastorado, entre comillas, femenino, porque no aceptan el hecho que Pablo escribió y dice que no permite que la mujer enseñe en las congregaciones. Entonces, si se dan cuenta, es como una agenda para desprestigiar la autoridad de Pablo y de sus cartas también, porque
Recuerde, nuestra fe cristiana depende mucho en cuanto a la cristología, en cuanto a la neumatología, escatología, ¿no? Eclesiología, sacramentos, de las cartas de Pablo, porque él desarrolla todo eso. Escatología, él desarrolla eso. La vida después de la muerte, él lo desarrolla eso. Eclesiología, él lo desarrolla eso. Cristología, él lo desarrolla eso. Neumatología del Espíritu Santo también lo desarrolla. Ahora, los otros libros de la Biblia, si no tuvieran las cartas de Pablo, estarían tal vez un poco, nos dejarían inclusive pensar qué quiere significar. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo usó a Pablo para que él escribiera esas cartas. Entonces, el modernismo y otros grupos que atacan la fidelidad y la inspiración de la carta de Pablo, lo hacen de una forma, diríamos, siguiendo una agenda malévola para destruir los fundamentos de nuestra fe. Sí, los fundamentos de nuestra fe. Entonces, usted tiene que rechazar eso de una manera contundente. Ahora, luego vamos entonces a la primera visita de Pablo a Jerusalén. Esta es su primera visita de Pablo, ¿no? La visita de Pablo a Jerusalén después de la conversión de 3 años en Arabia, él viaja a Damasco. Eso está ya lo leímos, Gálatas 17. Luego viaja a Jerusalén y se queda casi 2 semanas allí. La predicación de Pablo enoja a algunos judíos hasta el punto que traman quitarle la vida. Fíjese, ¿se dan cuenta? Pronto es enviado por hermanos de la iglesia a Cesarea y de regreso a Tarso. Entonces vamos a poner esto aquí, porque eso sucede en la primera o en el primer, diríamos, su visita a Jerusalén. Los judíos enojados con Pablo, los quieren matar. Fíjese, los mismos judíos quieren matar a Pablo, le quieren quitar la vida. Entonces los hermanos lo envían a Cesarea y a Tarso. Hay una pregunta aquí que lo voy a decir, es la que muchos hablan de esto también, los teólogos. ¿Era casado el apóstol Pablo? Bueno, no hay evidencia bíblica directa que Pablo era casado. No hay evidencia bíblica directa que Pablo estaba casado. La Biblia no establece definitivamente el estado civil de Pablo. Sin embargo, la norma social de la época requería que los fariseos y los miembros del Sanedrín se casaran. Como era un fariseo y probablemente un miembro del Sanedrín, casi con certeza estaba casado en un punto de su vida. Si este fue el caso, él habría entonces sido viudo en el momento de su ministerio, porque no aparece en la Biblia que su esposa le acompañaba a Pablo. Entonces, vemos de que no hay evidencia. Si fue casado en el tiempo de su ministerio, estaba viudo. Pero otros dicen, bueno, definitivamente no fue casado. Es probable que fue, pero no hay evidencia que lo fue. ¿Ok? En caso que ustedes vean algo. Crecimiento de la iglesia en Antioquía. Los hombres de Chipre y Cirene viajan a Antioquía en Siria y comienzan a hablar a los gentiles acerca de Jesús. Dios bendice sus esfuerzos, un gran número de personas se convierten. Barnabás viaja a Tarso para buscar la ayuda de Pablo para enseñar a los recién convertidos gentiles de Antioquía, Siria. Viajan desde Tarso a Antioquía, permanecen en la ciudad durante todo un año. ¿No? Hombres de Chipre y Cirene viajan a Antioquía. En sí, este es el ministerio en Antioquía, ¿no? La iglesia en Antioquía. Ahí Dios bendice los esfuerzos de los cristianos o de esas personas en Antioquía. Y Barnabás también viaja a Tarso para buscar la ayuda de Pablo y enseñar a los nuevos convertidos gentiles de Antioquía, que está en Siria. Antioquía estaba en Siria, la capital de Siria, ¿no? Y desde ahí viajan a Antioquía y permanecen en la ciudad todo un año. Eso lo podemos ver en Hechos 11, 25, 26. Si abren la Biblia, en Hechos 11,
25, 26. Dice así: Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahí está. En Antioquía, entonces, se les llama cristianos por primera vez a los discípulos. Entonces, vemos ahí que el ministerio en Antioquía está creciendo. Pablo y Bernabé escoltan alimentos, suministros de socorro a Jerusalén, después de lo cual vuelven a Antioquía. Comienza el primer viaje misionero de Pablo. Pablo y Bernabé son ordenados por la iglesia como apóstoles. Eso lo vemos en Hechos 13. Vamos a capítulo 13 del libro de Hechos, porque esa parte es muy importante. Ese es cómo se expande la iglesia, hermano. Fíjese lo que dice en Hechos 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio, Manaén, que se habían criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, les enviaron. La imposición de manos, una práctica apostólica en donde están ellos confirmando y al mismo tiempo ordenando el ministerio de Pablo y Bernabé. Eso es muy importante. Hermano, usted es cristiano igual que yo. Estamos viendo el origen de la expansión de la iglesia. El origen de la expansión de la iglesia, como Pablo está ahí. Y luego ellos, pues, versículo 4, fueron enviados por el Espíritu Santo a Seleucía y de ahí a Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas, y también a Juan de ayudante. Tenían ya a Juan, al apóstol. Eran tres: Juan, Pablo y Bernabé. Después habían recorrido toda la isla Tapafos, encontraron a cierto mago, falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, que se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, llamando también Pablo, lleno del Espíritu Santo, le fijó la mirada en él. Pablo, de una forma firme, hermano. Fíjate, es increíble cómo Pablo le miró a los ojos. Sí, tal vez así, muy fijo, le clavó los ojos a este mago mentiroso. Y esto es lo que le dijo con voz firme. Escuchen esto. Así le dice: tú, hijo del diablo. Palabra fuerte, pero así la habrá mirado, fijo. Pablo no se rió nada, un hombre de carácter, firme. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude. Mire, directo, ¿no? No que, enséñale el amor. Pablo, no se juzga. Tienes que ser lleno de amor. ¿Cómo se te ocurre juzgar al pobre hombre aquí? Tú no tienes, Jesús dijo: no juzgáis. ¿Se imaginan lo que dirían hoy día los blandos del evangelio? Le llamo blandos porque no son firmes. Y dice aquí, ¿no? Y tampoco le digas hijo del diablo, le estás insultando. ¿Dónde está tu amor? Tú que vas a escribir del amor, 1 Corintios 13, demuestra su amor, Pablo. Y le estás diciendo enemigo de toda justicia. Y le dice Pablo: no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando a quien lo guiaba de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que Pablo, o lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, era tremendo, ¿no? Pero hoy en día, se dan cuenta, 2000 años más tarde, si usted a un mentiroso le dice hijo del diablo, le dicen: hermano, usted no tiene autoridad de juzgar. ¿Dónde está la caridad cristiana?
No juzguéis, dice el Señor. Dice 1 Corintios 13, el amor todo lo soporta. O sea, le salen contextos, ¿no? Así es. Muchos dicen eso. Pero no tiene que ser así. Pablo fue una persona que tenía criterio y tenía la convicción cristiana de que ese hombre era hijo del diablo. Pablo no le estaba insultando. Pablo estaba diciéndole la verdad. Y decir la verdad era eso. Mentiroso que tuerce los caminos del Señor. Era hijo del diablo. Ahora, eso no significa que usted le vaya a decir a todo el mundo, hey, tú eres un hijo del diablo. No. Tampoco eso. Ese es el otro extremo. Pero en este caso particular, estamos viendo todo lo que llevó a que Pablo diga a este mentiroso mago, tú eres hijo del diablo, porque él se estaba oponiendo al evangelio de Cristo. Ahora, es cierto, muchos ahora, predicadores modernos, yo creo, se oponen al evangelio de Cristo, y si se oponen, entonces, ¿qué son? Hijos del diablo. Suena fuerte, no es insulto, pero de acuerdo al contexto, todo aquel que se opone a la obra de Dios es un hijo del diablo, ¿no? Es lo que está diciendo ahí Pablo. Entonces de ahí pasamos entonces a su primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo fue en el año 44 a 46. Sale desde Antioquía, Siria, y comienza su primer viaje misionero. Y viajan a Salamina, la isla de Chipre. Después de predicar el evangelio, caminan a Pafos, al otro lado de la isla. Eso lo estamos viendo. Entonces vamos a ver en Hechos 14. El próximo capítulo de Hechos, el 14, dice: aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como griegos. Ahí está el ministerio de Pablo, su primer viaje misionero. Pero los judíos que no creyeron excitaron, llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre los judíos incrédulos se oponen a Cristo. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente. No había temor. Pablo no dijo, a ver, Bernabé, mira, nos van a tirar piedras, así que pongamos nuestras maletas en el camello y vamos con el camello a otro lugar porque nos van a aplastar aquí, nos van a pedir a los judíos. No, dice que con valentía. ¿Se dan cuenta? Con valentía. Ahora, recuerden este punto importante. Pablo tenía mucha justificación para decir, ¿saben qué, Señor? Disculpa, Jesús, pero yo estaba bien en el Sanedrín. Yo estaba bien como maestro de la ley, pero mire, me odian, me quieren matar los judíos, sigo viajando, y hay magos que se ponen a mí. Señor, esto me va a dar úlcera, se va a subir mi presión. Como decía alguien por ahí, mi serotonina y mi cerebro se me va a ir la mente. Va a entrar en un estado de ansiedad y depresión. No, claro que no. Pablo no pensó eso. Al contrario, dice que se llenó de valentía. Y dice ahí que la multitud estaba dividida y unos estaban con los judíos y con los apóstoles. Cuando los gentiles, los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe, alrededores. ¿Y ahí qué hicieron? ¿Se escondieron? No, dice, anunciando el evangelio. Entonces, si se dan cuenta, hoy en día, por ejemplo, los grandes evangelistas tienen avión privado, se van a hoteles de lujo de 5 o 10 estrellas, a cuantas estrellas quieran, buen desayuno continental, ¿no? Ropa lujosa de más de $10,000, zapatos que brillan, que nunca se ensucian, camas impecables, ¿no? Y ahí predica. Qué bonito. Bueno, Pablo no tenía absolutamente nada de esas cosas. Nadie le recibía a Pablo: bienvenido, señor Pablo, a la ciudad, te damos la llave de la ciudad, ¿no? En algunos países te doy la llave de la ciudad como signo de que eres bienvenido. No, lo que le recibían a Pablo eran puras piedras.
no lo querían a él. Y él era apóstol de Dios. Entonces, su primer viaje de Pablo, humanamente hablando, era un desastre porque nadie le quería. Le tiraban piedras, lo querían matar, asesinar. Pero desde el punto de vista del reino de Dios, era exitoso porque ellos estaban predicando el evangelio a todas las ciudades, ¿no? Entonces, vemos también ahí que es ahí donde Marcos regresa a Jerusalén. Pablo, Barnabás y Marcos zarpan hacia Perga. Después de atracar, Marcos se regresa a Jerusalén. Los dos evangelistas se van de ahí a Antioquía de Pisidia. ¿Quiénes son? Son Pablo y Bernabé. Entonces vemos acá un verdadero grupo de evangelistas. Ahora, el hecho de que iban de dos en dos es el ejemplo que los mormones usan. Ustedes han visto a los mormones, dos, ¿no? Con su camisa blanca, no tengo nada, a mí me gusta la camisa blanca, y su corbatita. Una vez yo me vestí así, con mi camisa blanca y mi corbata, y bueno, llevaba la Biblia, y decían, ¿usted es mormón? Le digo, no, 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 yo no soy mormón, le digo. Que use la camisa blanca y mi corbata y la Biblia, no, no, yo no tengo nada que ver con los mormones. Pero los mormones se visten así, ¿no? Bien vestidos, ¿no? Limpios, una camisa blanca muy, muy planchadita y van, porque ellos justamente toman su ejemplo de Pablo, que iban dos discípulos de dos en dos y que van a las casas. Claro, en el caso de ellos, su teología es totalmente anticristiana, es masónica, ¿no? La doctrina mormona es masónica, de los masones. No es bíblica. Aunque ellos dicen usar la Biblia, bueno, hoy en día cualquiera usa la Biblia, hasta un brujo, un ateo, pero es una doctrina masónica, ¿ok? Muy bien. Pablo fue rechazado también, ¿no? En Antioquía, Pablo y Bernabé asisten a una sinagoga. El apóstol predica poderosamente el evangelio, aunque muchos en la ciudad creen, también se vuelven contra ellos porque los judíos no creen en el Mesías. Uno de los grandes enemigos del cristianismo en el principio del ministerio de Pablo fueron los judíos. Los judíos fueron los más acérrimos y violentos enemigos de la fe cristiana. ¿Y qué creen? Lo sigan hasta ahora. Los judíos odian la fe cristiana. Es la verdad. Los judíos odian a Cristo. Se burlan de todo el Nuevo Testamento. Se burlan de lo que creemos nosotros. Se burlan que murió en la cruz del Calvario. Se burlan de la Trinidad. Dicen que la Virgen María fue una prostituta porque le engañó a José con otro por ahí y nadie sabe quién fue el padre de Jesús. Por eso que Jesús es un bastardo. Entonces José se dejó engañar por María, que aparentaba santidad, pero fue una mujer mala, que le puso, vulgarmente hablando, los cuernos a José, y no fue mujer fiel, y Jesús nunca conoció a su padre, y por eso es un bastardo. Entonces, esa imagen, que es hasta ahora, no estoy exagerando, así es, hace que el judío se burle de la fe cristiana. Mire, burlarse. En ese sentido, el musulmán respeta más a Jesús y a María que al judío. Y eso empezó no ahora, empezó en el tiempo de Pablo. Los mayores y principales opositores a la fe cristiana no fueron los romanos, tampoco los griegos, fueron los judíos. Ahí lo dice, los judíos incrédulos, claro, ¿no? Y bueno, ya vimos también que en Listra Pablo, cuando sana al hombre, entonces ven el milagro y pronto los judíos tratan de causar problemas, ¿no? Y la muchedumbre se agita contra Pablo, lo detienen para que lo detengan. Y ellos tienen que salir para irse a otras ciudades. Predican a otras ciudades, eso lo hemos visto en Hechos 14, 21, 26. Si van, por ejemplo, ya hemos leído esa parte.
Dice, leamos el último versículo, dice Hechos 14, vamos a leer del 19 hasta el 28. Hechos 14, y el 19 al 28. Dice así, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron. Hermano, quiero hacer una pausa ahí. Dígame ahorita aquí, usted que está aquí en Facebook, muéstreme el nombre. Con uno sería suficiente para mí. De un apóstol moderno, o apóstola moderna, o profetisa moderna, o salmista moderno, o el que cura milagros, el que hace milagros moderno, que haya sido arrastrado de la ciudad. Ponga su nombre ahí. Quiero ver, quiero ver. No hay. ¿No conoce a nadie? ¿Conoce a alguien? ¿Nada? Bueno, Pablo fue arrastrado pensando que estaba muerto. Lo pusieron fuera de la ciudad. Mire, para que ellos hayan pensado que estaba muerto, entonces no fue simplemente una cachetada. Pablo tenía toda razón humana para decir, ¿sabes, Bernabé? Me voy. Tú quédate solo, llama a Pedro, llama a Juan, o a Felipe, o a quien sea llama. Pero yo me voy. Aquí se acabó. ¿Qué se creen? ¿Que me van a arrastrar como yo si fuera un perro? Y todavía no me pagan. Y cada vez que vamos a ciudades nos tiran piedras. Disculpa, Jesús, pero esto no es para mí. Yo quiero, ya estoy viejo y quiero vivir mi vejez tranquilo, mirando el mar de Galilea. No, Pablo no dijo eso. Pablo dijo que mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra otra vez, a Iconio de Antioquía. O sea que este Pablo dijo, bueno, vamos a las mismas ciudades donde nos apedrearon. Ese era su ministerio. ¿Y qué dice ahí? Y dice, cuando iban a las ciudades, ¿qué hacía Pablo? Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Un momento. ¿Quién fue arrastrado, dejado como muerto? Pablo. ¿Quién, por lógica, necesitaba aliento? Pablo. ¿Quién es el que da aliento? Bueno, Pablo. Pablo siendo arrastrado, casi medio muerto, con heridas tal vez en su cuerpo, golpes porque lo golpearon. Y al que lo golpea, pues que no me diga que no tuvo, claro, tuvo contusiones, tal vez un ojo hinchado, tal vez las piernas rotas o algo, porque lo golpearon, para que lo vean como muerto, es porque le dieron una paliza terrible a Pablo. Y él entra a las ciudades y anima a los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe. Esto es increíble, hermano. Hasta ahora no encuentran a un apóstol moderno que haya sido arrastrado. Nadie tiene un nombre. Nadie conoce. Bueno, si conocen, me hacen saber. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esto yo quiero que ustedes lo pongan en su página, hermano. Porque esto es la vocación del cristiano.
Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Ahora, hoy en día vuelvo al evangelicalismo dispensacional. Siempre dice, hermano, ¿cuándo va a venir la gran tribulación? Yo ya estoy cansado de esa pregunta. Me lo han dicho mucho tiempo, la misma pregunta. Bueno, aquí está la tribulación. Cuando Jesús dijo, y habrá tribulación, se está refiriendo al tiempo de él y hasta el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Pablo está pasando la gran tribulación por predicar el evangelio. Estoy poniendo en mi página de pláticas mucho material referente a los autores del dispensacionalismo que han tergiversado toda la escatología cristiana. Y el evangélico come de eso, ha comido de esa Biblia. La Biblia no está de Scofield. Entonces, eso no es lo que dice las escrituras. Este hombre lo tergiversó. Pero aquí estamos viendo que Pablo mismo dice, es necesario a través de muchas tribulaciones o la grande tribulación, entremos en el reino de Dios. Esto es cuando me dicen, hermano, ¿qué significa cuando la Biblia dice y los valientes lo arrebatan? Bueno, aquí está la explicación. Esta es la valentía. El cristiano que por su fe pasa tribulaciones para entrar al reino de Dios. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis y decir algo claro, preciso y macizo. Y es esto. No existe, no existe justificación en la escritura que enseñe que cuando el cristiano está pasando una tribulación, tiene que suicidarse. Hay mucha, lamentablemente, esto es en el evangelicalismo, desinformación, ignorancia increíble. No existe, déjeme repetir otra vez, ninguna enseñanza en donde se muestre que hay una opción para el cristiano que cuando está en gran tribulación se suicide. Pablo tenía aquí toda la justificación para decirle, Bernabé, ya me cansé, estoy tan deprimido que cada vez que voy en la ciudad nos tiran piedras. Ya tengo miedo de entrar porque nos van a tirar piedras. Mejor me quito la vida. No se hizo eso. Pablo, al contrario, toma la otra parte. Va contra lógica humana, ¿no? No es que le faltaba serotonina y todas esas cosas. Pablo dice, es necesario. Seguramente cuando escribió eso tenía una bola aquí en el cerebro de un golpazo que le dieron o el ojo moradote aquí. Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él no dijo, es necesario y a veces que si hay muchas tribulaciones, pues un suicidio y se acabó todo. No existe. Usted puede nombrar cualquier asunto moderno psiquiátrico. Yo estudié psicología. Cuando escucho todos esos argumentos psicológicos, sí, que tiene que entender, ya estoy cansado. No necesito que nadie me dé lecciones de eso y no quiero leer en mi página esas cosas. El punto principal del ministerio que nos enseña la Biblia en la vida de Pablo y otros discípulos es que el suicidio no es parte de la vida cristiana para enfrentar una tribulación. A Esteban lo mataron. Él no dijo, uy,
me van a tirar piedras, mejor antes que me tiren piedras me mato. No, él no dijo eso. Hasta el final él testificó de Cristo y murió apedreado. Es más, no veo, aparte de Judas, fíjese, Judas, el falso, él se suicidó. ¿Qué tal contradicción? Pero ningún apóstol verdadero, no hay, yo no veo en las escrituras, en el Nuevo Testamento, haya dicho, enseñado o hecho que el suicidio es parte del fruto del espíritu o una opción cuando uno está bajo estrés. Pablo fue un hombre que estuvo bajo mucho estrés emocional. ¿O usted cree que no? ¿Cómo se sentiría usted si mañana, digamos que usted, a ver, ¿qué país? México. Supongamos que mañana usted se va a Guadalajara de misionero. Hermano, nos vamos a ir a Guadalajara de misionero. Vamos a orar y todo lo demás. Y apenas están entrando a Guadalajara, ¡pum! Le tiran un huevo en la cara. Dice, y eso es solamente un huevo en la cara. Al otro otra vez le tiran piedras. Y dice, ¿saben qué? No, no, mejor hay que retirarnos, porque aquí no nos quieren. Claro que no los quieren. Pero Pablo nunca hizo la retirada. Claro que eso va a causar tal vez miedo en algunos. Entonces, al punto en donde mucha gente emocionalmente se va a sentir mal. El llamado al ministerio no es un llamado en donde te van a recibir en el hotel de 5 estrellas. Eso es invención de los televangelistas que no enseñan la verdad del evangelio. Pero dentro del ministerio de Pablo estamos viendo algo diferente. Ahora, no quiere decir de que estar en un hotel o comer bien es malo. Absolutamente no. Claro que no. Entiéndame bien. Lo que estoy diciendo aquí es que el ministerio tiene o trae tribulaciones. Y que cuando esas tribulaciones aparecen, no hay ninguna justificación para que alguien se quite la vida. No hay. Y eso que estamos viendo solamente al principio de la vida de Pablo. Fue golpeado, dejado como muerto. Haga Google y diga y vea cómo es una persona golpeada, dejada como muerta. Y va a ver. Tal vez muchos hubieran en ese momento decir, ¿saben qué? No más ministerio, predicación, viajar, ¿para qué? Nadie me quiere, nadie me reconoce, al contrario me odian, me voy. Pablo tenía mucha razón para hacer eso, pero no lo hizo. No lo hizo. Aquí vamos a quedar, vamos a continuar la semana que viene, según la voluntad de Dios, con el segundo viaje misionero de Pablo. Y vamos a aprender mucho más ahí. Vamos entonces a hacer una oración y que la gracia de Dios sea con ustedes. Padre Celestial, gracias por este momento. Tu gracia sea con nosotros ahora y siempre y bendice a mis hermanos también en el nombre de Jesús. Amén. Que hermanos, la gracia sea con ustedes. Sigan estudiando el libro de los Hechos porque la semana que viene vamos a expandirnos más. Lean los viajes de Pablo, lean a los personajes, saquen las enseñanzas para su vida y que sea de mucha bendición. Dios esté con ustedes hoy y siempre. Amén.